Bueno, bienvenidos a todos, vayan conmigo a la escritura, por supuesto a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 14. Es lo que nos queda ya por leer y vamos a aprender los últimos consejos que el Señor nos da. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 14. Dice la Biblia: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y después viene las salutaciones finales o la despedida de esta carta, y dice lo siguiente a partir del versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Como podemos ver en la etapa final, en el estudio de la semana pasada, pudimos ver cómo el Señor nos hablaba acerca de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exaltara cuando fuere tiempo. Y también nos decía al final que pusiéramos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A continuación, inmediatamente después, enlazamos estos otros consejos. Y el primero de ellos dice: sed sobrios. Ya hemos hablado un poco acerca de la palabra sobriedad, y esto significa que debemos estar alertas, que no debemos perder la sobriedad. Y ya sabemos cuáles son las contrapartes de la sobriedad. La ebriedad, por supuesto. Pero no solo significa que no estemos ingiriendo bebidas alcohólicas, sino que la palabra sobrio en la Biblia significa que estemos atentos, que estemos pendientes, que tengamos nuestra inteligencia siempre activa en conocer cuáles son los tiempos de Dios, en conocer qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y estar siempre conectados con el Señor. Y después dice: velad, sobrios y velad. Si nosotros estamos teniendo en cuenta esa primicia, y velad significa estar atentos porque algo viene. Cuando estamos velando, nosotros estamos pendientes de algo, estamos con nuestros sentidos puestos, no dormimos por estar esperando algo. Por supuesto, no vamos a pasar todo el tiempo despiertos de aquí hasta que venga Cristo, porque nuestro cuerpo necesita descanso. No estamos hablando específicamente de esto, sino estar atentos como que estuviéramos en una noche en vela. Tenemos que estar siempre sobrios y atentos, porque nuestro adversario, ahí deja claro contra quiénes peleamos ustedes y yo. Si nosotros tenemos la oportunidad de identificar a un enemigo público número uno, a nuestro enemigo común, nos podemos dar cuenta de que el enemigo común es Satanás. Y aquí dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es nuestro adversario. Sus luchas y las mías están enfocadas, o nuestra guerra está enfocada siempre al mismo diablo. Dice: porque vuestro adversario el diablo como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Se da cuenta de lo que acabo de decir? Al cual, o sea, al adversario, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nuestras luchas son las luchas de los que vivimos acá, de los cristianos que vivimos en Centroamérica, en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, en el Medio Oeste, en el Lejano Oriente, en África y en todos los lugares. Nosotros como cristianos siempre vamos a encontrar
la lucha constante, y es la lucha contra Satanás, en diferentes presentaciones probablemente de acuerdo a nuestra cultura. Pero esto lo luchan todos los hermanos en el mundo. Es por eso que usted y yo debemos pedir siempre para la iglesia fortaleza. Siempre debemos pedir para la iglesia unidad. Siempre debemos pedir para la iglesia unción. Porque las acechanzas del diablo han estado siempre en contra de la iglesia, a lo largo de la historia, de generación en generación, de los siglos y por los siglos. Satanás siempre se las ha ingeniado para hacerle la vida imposible a la iglesia cristiana. No es que estemos viviendo un tiempo nuevo. Lo único que sucede es que Satanás trata de variar sus estrategias de generación en generación de acuerdo a lo que está de moda. Esta es la generación de la tecnología. Y Satanás va a empezar a ponernos tropiezo a través de la tecnología. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener precaución. Sigamos leyendo. Versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Señor sabe que estas 4 características son de las cuales tiene que estar formada la iglesia para poder ser fuertes y no sucumbir ante las acechanzas de este adversario del cual estamos hablando. Ese Dios de toda gracia dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Cuando estemos en medio de nuestros padecimientos, Él va a darnos estas 4 características. Él nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Estas 4 cosas. La primera es la perfección. Ninguno de nosotros va a llegar a la perfección absoluta en este mundo. Sabemos que eso no existe. Solo hubo un perfecto que se llamó Jesucristo de Nazaret. Pero ustedes y yo somos seres humanos que cometemos errores en todo momento. Sin embargo, como lo hemos platicado ya en otros estudios, la palabra perfección no significa absoluta falta de errores, sino la palabra perfección es: bueno, nosotros podemos llegar a ser perfectos hijos de Dios. Nosotros podemos llegar a ser perfectos cristianos. Y cuando digo esto no significa que no tendremos errores, sino que haremos el trabajo bien para el cual nos han llamado. A veces unos técnicos meten a un partido de fútbol a una persona que tenían en la banca. Y estaban teniendo deficiencias en un área del planteamiento estratégico del partido. Y hacen ese cambio, sacan a una persona, meten al otro, y eso le da vuelta a la estrategia, le da vuelta al partido, y termina esa persona la que metió metiendo un gol, y por eso ganan el encuentro. Resulta que él fue perfecto para ese encuentro. Está lejos de ser un jugador perfecto y probablemente no lo va a fichar ningún gran club del mundo. Sin embargo, fue perfecto para ese momento. Y Dios es a lo que refiere. Que ustedes y yo tendremos nuestros lugares de perfección, tendremos nuestros espacios de perfección, que haremos el trabajo al que Él nos ha mandado y seremos perfectos para ese trabajo. No necesariamente quiere decir absolutamente libres de todo error. Entonces Él nos va a perfeccionar para poder salir adelante en medio de las situaciones difíciles, y nos va a perfeccionar para poder hacer a un lado todos los ataques de Satanás y terminar firmes. Por eso la siguiente palabra que usa es afirme. Recuerde usted que la afirmación significa que yo estoy verdaderamente puesto en ese lugar y ratificado. Es la palabra que buscaba. Estamos ratificados en nuestra posición de cristianos, que no nos vamos a doblegar, que no vamos a hacer nada para tropezar y caer. Y es por eso que el Señor dice: te voy a afirmar en esta posición, te voy a ratificar en esta posición. Después viene una palabra fácil de aplicar para usted y para mí, es la palabra fortalezca. Entonces, después de que nos haya perfeccionado, es decir, nos haya pulido y dado las herramientas para el trabajo que nos ha mandado a hacer, Él nos va a ratificar en ese trabajo y después nos va a fortalecer para que después nosotros seamos establecidos. Es decir, cumplamos las metas y alcancemos el éxito en el plan de Dios, y así podamos vencer al adversario que anda alrededor de nosotros. Por eso, en el siguiente versículo es bien claro y dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Es decir, que estas 4 cosas, la perfección, la firmeza, la fortaleza
Y el ser establecidos no lo hacemos con nuestras propias fuerzas, no lo hacemos porque tenemos una gran capacidad, no lo hacemos porque somos non plus ultra o los grandes hombres de Dios, sino que lo hacemos y a Él sea la gloria y el imperio, porque Él es el que tiene el control de nuestra vida. En las salutaciones finales ustedes pueden encontrar que es por conducto de Silvano, y algunos de ustedes se preguntarán, ¿y quién era Silvano? Pues nada más y nada menos que Silas. El nombre Silvano era el nombre principal y Silas era como un apodo, era como hacer pequeño el nombre. Era un varón principal de la iglesia de Jerusalén y era compañero de Pablo, por supuesto, en su segundo viaje, y él lo menciona porque estaba apoyándolo siempre en todos sus viajes. Aparece mencionado también con Pablo y Timoteo y aparece mencionado en muchas otras escenas bíblicas. Así que este Silvano estaba con el apóstol Pedro cuando él estaba terminando esta carta. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente para él. Para nosotros han sido meses analizando lo que él brevemente escribió capítulo por capítulo y versículo por versículo, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Es importante porque ahí nos dice él que brevemente nos amonesta y testifica. A la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor, y la palabra ósculo significa un beso. Entonces él le manda un beso de amor a toda la iglesia. Recuerden que en aquella época la cultura hebrea, para la cultura hebrea, y hoy en este tiempo también para los hebreos y para los árabes, es muy común darse besos entre hombres. Por supuesto no en la boca, ¿verdad? Pero se saludan con besos en las mejillas, a veces 3 besos en las mejillas, y a esto se refería el apóstol Pedro. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y ahí termina esta carta. Para ver claro basta con cambiar la dirección de la mirada, decía Antoine de Saint-Exupéry. Y a veces nosotros sucumbimos ante las pruebas, sucumbimos ante las acechanzas del adversario llamado diablo, y resulta que probablemente nada más con un susto él podía salir corriendo de delante de nosotros. Pero hay que cumplir la orden de Dios. Y él dice, sed sobrios y velad. Vamos a empezar ahora la aplicación. Hemos hecho el análisis versículo por versículo de esta última parte de la epístola, y ahora vamos a hacer la aplicación a nuestra vida. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta es una orden de urgencia. Sed sobrios. La palabra sed nos indica que hay algo que es una orden de parte de Dios, y la razón o la causa de esta urgencia es que la acechanza es continua. Satanás no lo va a dejar en paz, ni a usted, ni a su matrimonio, ni a sus hijos, y es por eso que nosotros tenemos que ser sobrios y velad siempre por todo, porque la acechanza de Satanás es calculada. Él conoce a los hombres mejor que cualquier ser humano, porque ha estado por generaciones. Recuerde que él estaba en la fundación del mundo. Se hizo visible a través de la forma de una culebra o una serpiente, e hizo un trato con Eva. Desde ahí está Satanás rondando la tierra. Rondando la tierra. Imagínese todas las generaciones que él ha visto. Conoce muy bien cuáles son las tendencias de los seres humanos y de esa manera ataca. Por eso es una acechanza calculada. Él sabe cómo nos puede destruir. También es una acechanza silenciosa. Satanás no siempre aparece con su tridente, su cola, sus cachos y vestido de rojo, sino que se presenta de diferentes maneras. Se presenta como tal vez un negocio atractivo, o una pareja atractiva, o algo que pareciera que no tiene nada de malo, una doctrina equivocada, o sencillamente un patrón social, y la gente dice, esto no tiene nada de malo, y ahí está Satanás queriendo silenciosamente acechar a la iglesia. También la acechanza a la muerte
porque Él nos quiere matar, pero no tal vez matarnos físicamente, sino matarnos eternamente, que nos haga renunciar al Señor Jesús, que nos haga negar la fe en Cristo, y eso nos alejaría de Dios por completo. Todo lo anterior es porque el enemigo de nuestras almas, el diablo, anda como león rugiente, viendo a qué presa agarra para devorar. Por eso usted y yo tenemos que estar alerta. Entonces el león, de acuerdo a lo que dice el zoológico y safari de Guadalajara en México, dice lo siguiente: el león generalmente caza haciendo un lento acecho, alternando movimientos de inmovilización y de avance, arrastrándose. Utiliza cualquier objeto que le proporcione cubierta. Después hace una carrera final y salta sobre la presa elegida. Si la víctima no puede ser capturada en una persecución de 50 a 100 metros, el león se cansa y abandona la caza. Sin embargo, se han visto persecuciones de hasta 500 metros. Las presas pequeñas son muertas de un zarpazo, pero las más grandes son mordidas en el cuello, desgarrando sobre la boca y los orificios nasales. Algunas veces dos leones se aproximan a una sola presa en direcciones opuestas. Si uno falla, el otro trata de atraparla cuando huye. Una manada entera puede atacar adoptando una formación de abanico desplegado y entonces acorralarán a la presa de todos lados. Se ha comprobado que el actuar en equipo, el león tiene el doble de posibilidades de captura que actuando individualmente. Y es por eso que Satanás, el diablo, tiene a su equipo de demonios para poder ayudarse a cazar las almas inocentes de los cristianos. Así que tengamos mucho cuidado porque vemos muchas similitudes en la manera en la que Satanás puede atacarnos, y el Señor lo sabía, y es por eso que usa esta ilustración en esta última parte de la epístola de Pedro. ¿Cómo podemos cumplir entonces esa orden de urgencia a la cual Dios nos ha levantado la bandera? Hay que practicar la sobriedad en el alma, en el espíritu, y esa palabra sobrios, como dijimos hace un momento, significa con la cabeza despejada, no ebrio, por supuesto, como lo mencionamos. Practicar el dominio propio, estar centrados en lo que hacemos, siempre concentrados en Dios. La orden urgente del Señor por los cristianos de alto rendimiento es estar en un estado de claridad espiritual, es estar en un estado de claridad del alma, mente, sentimientos, emociones, en nuestra voluntad, que nos conlleve a nosotros los creyentes a practicar de una manera continua el dominio propio en todas las áreas. Vivir en un estado de alerta espiritual también significa velar. Viene de una palabra griega, gregoreo, en el original griego significa permanecer despierto, velar, estar alerta y vigilar, como dijimos en nuestra introducción. Es por eso que esta palabra tiene el sentido figurado de mantenerse vigilando en todo momento. Es esa combinación de ser sobrios y velar lo que Dios quiere para nosotros y lo que para Él es una urgencia y para nosotros es una orden, así que es necesario hacerlo. Nosotros recibimos esta orden de sobriedad del espíritu y del alma, como a su vez estar vigilante, estar despierto, en un estado de alerta, porque el día del arrebatamiento está cerca y segundo, tiene un adversario que nos acecha todos los días. Cuando suceden cosas como las que están sucediendo en este momento en el mundo, esta invasión que hay en el país de Ucrania, nosotros, por supuesto, saltan todas las alarmas y tenemos que estar muy atentos en lo que sucede, porque no es ni la primera guerra ni la última. Sin embargo, creemos que Dios está mandando ciertos mensajes o está permitiendo ciertas cosas, mandando ciertos mensajes es el principio de dolores, lo que hemos estado estudiando en algunas oportunidades en Mateo capítulo 24. Cuando hay una guerra de estas dimensiones, cuando hay una agresión bélica de estas dimensiones, siempre es necesario estar atento no solo a lo que sucede en Rusia y Ucrania, sino también en otras cosas que empiezan a suceder alrededor del mundo, desde un punto de vista espiritual. Tenemos que ver, tenemos que escuchar las trompetas, tenemos que escuchar las campanas, tenemos que ver las señales de parte de Dios, porque Cristo viene pronto. Así que estemos atentos a eso. ¿Cree usted que la Iglesia de Cristo a nivel mundial está viviendo en sobriedad en espíritu y alma? Puede ser que sí, o puede ser que no.
Sabemos que tenemos un adversario, eso toda la iglesia lo conoce, que anda acechándonos como lo hace Satanás. La estrategia entonces con el acecho del diablo, la misma palabra nos la da: resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es para los que se retractan de la fe. Todas estas estrategias valientes de parte de Dios no son para aquellos que se retractan, para aquellos que son cobardes en cuanto a la fe, sino para todos aquellos que combaten de acuerdo a la voluntad de Dios. Es para soldados de las fuerzas especiales de Jesucristo. Es una estrategia, lo que Él nos ha pedido acá, que demanda confianza o fe en Jesucristo, que no le dé lugar a ningún temor ni ansiedad de las cosas que puedan pasar, y que exige permanencia, resiliencia, caer y volverse a levantar, no quedarse tirado, brindar todo lo que tenemos para continuar nuestra relación con Dios en medio de las circunstancias, capacidad de aguantar el dolor y del sufrimiento, que podamos nosotros seguir adelante. Porque el acecho de Satanás traerá batallas espirituales, eso siempre lo vamos a tener, eso es algo que ustedes y yo como cristianos debemos asumir. Siempre vamos a tener batallas espirituales. En alguna medida vamos a experimentar dolor por ciertas cosas, injusticias también vamos a sufrirlas, desesperaciones, soledad y acorralamiento. Es necesario que todos nosotros tengamos en cuenta que nuestra batalla contra Satanás trae este tipo de consecuencias. Pero por eso el Señor dice: velad y sed sobrios y velad, y que estemos siempre resistiendo a Satanás. Por lo tanto, la estrategia de victoria de parte de Dios es resistir firmes en la fe. Esta palabra resistir significa antiestemi, es un verbo que significa oponer, hacer frente, colocarse enfrente de algo o resistir. Y esto es lo que el Señor nos manda a decir aquí. No se avergüencen, no se amilanen, no se debiliten. Dios está con nosotros y Él nos va a enseñar a poder sobrevivir ante las acechanzas de Satanás. Esta palabra firmes, que viene del vocablo griego stéreos, significa sólido, fuerte, no blando, y que se está manteniendo fiel a todo lo que hace. Después, la estrategia para no ser presa de león. A Satanás le va a costar mucho poder cazar el alma de una persona que genera todos estos anticuerpos hacia él, y se va a dar cuenta y se va a dar la vuelta y va a huir. Él es un cazador experto. Cuando usted está encendido con Dios, cuando usted está en esos mejores momentos en los cuales usted ama a Dios, busca a Dios y quiere estar en contacto con el Señor y está en oración y es un fuego con Dios, Él decide huir y dice: este no es el momento, pero te voy a venir a traer cuando caigas, cuando te deslices, cuando estés flojito o flojita, cuando estemos haraganeando delante de Dios. Ahí te voy a venir a caer, voy a empezar a rodar aquí, voy a agarrar, para mientras voy a ir a tu vecino, porque tu vecino de alguna medida está flojo, así que voy a ir allá y lo voy a cazar, y de ahí me voy a dar una vueltecita por aquí para ver cómo andas. Y así anda Satanás rodeándonos siempre, esperando el momento en el cual nosotros flaqueemos para él poder caernos encima. Así que es necesario que nos mantengamos fieles, sobrios y velando. El consuelo en medio del acecho mientras practicamos la estrategia de victoria está también en la palabra de Dios, y dice: resistir firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos y así todos en el mundo. Nuestros hermanos en la fe de Jesucristo están pasando por el mismo acecho que usted y yo. Esto nos habla que no estamos solos en la prueba, que nos consuela para saber si otros han logrado resistir firmes el acecho. A veces necesitamos preguntarle a otros hermanos, a otros consiervos en el Señor, cómo hicieron para lograr sacar adelante una situación difícil de su vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos, porque Dios a veces nos habla a través de los testimonios de otras personas. Y es ahí donde encontramos la solución, el consuelo, la paz y la tranquilidad cuando estemos sufriendo. Quiere darle gracias a Dios porque no lo ha dejado solo a usted o a sola en ningún momento de su vida, en medio del acecho o de la muerte. Ese es uno de nuestros agradecimientos diarios a Dios. ¿Quién sabe cuántos ataques hemos sufrido? ¿Quién sabe cuántos ataques nosotros
han pasado de largo de nosotros sin siquiera darnos cuenta, es necesario darle gracias a Dios, aún en medio de la tristeza, aún en medio de la acechanza de este Satanás, que no nos va a dejar tranquilos en ningún momento. Entonces, después de todo esto, vamos a tener esperanza en este sufrimiento temporal del cual hablamos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Y vienen todas estas cosas que analizamos hace un rato. Entonces viene la salida. Este consejo del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro no nos deja con esta ansiedad de decir voy a ser probado, el león rugiente me va a comer, y va a andar detrás de mí, y va a andar aquí, y va a andar allá. No nos deja con ese sentimiento de abandono. Al contrario, en la segunda parte de este estudio y de esta porción que estamos estudiando, nos damos cuenta que viene el consejo divino, viene el acompañamiento, viene la tranquilidad, el consuelo de Dios. Y ahí es cuando dice este versículo, más el Dios de toda gracia. Y ahí vemos que está la perspectiva del acecho temporal de Satanás. Lo va a reenmarcar esta parte, pero también nos va a decir, aunque él viene y te acecha temporalmente, pasa por aquí primero y después se va donde el vecino, después vuelve para acá, Dios nos está remarcando que Él solo va de paso, pero Dios, el Señor Jesucristo, el que va de paso Satanás, el Señor y Dios Jesucristo está siempre con nosotros, siempre que nosotros estemos bien conectados con Él, por supuesto. Él va a estar con nosotros y va a estar oyendo y nosotros oyendo su voz y oyendo sus consejos para poder navegar a través de las pruebas y de las acechanzas de Satanás. Pero si nosotros nos separamos de Él y dejamos al Señor Jesucristo sentado en un lugar y nosotros no lo atendemos, es decir, no tenemos oración, no tenemos lectura de la Biblia y todo esto, entonces sí podemos caer fácilmente como presas de Satanás. Entonces, vemos cómo Pedro empieza a girar el telescopio. De lo que hablamos hace un rato, la visión de Pedro empieza a girar en este momento, porque sus primeros ojos estaban en el acecho y ahora vamos a darle forma a nuestra relación, a la relación de la iglesia con Dios. Ya no es en el acecho de Satanás. Y vemos cómo para la iglesia sufriente, para la iglesia perseguida de Jesucristo, no debe enfocarse nada más en el acecho de Satanás, porque la iglesia, a pesar que va a ser perseguida y expatriada, como son los destinatarios de la carta que hemos leído, se enfoca en el sufrimiento temporal. Esto va a debilitar, por supuesto, la vida espiritual, pero nosotros vamos a salir adelante. Por esto el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les reenfoca la mirada, les reenfoca la visión, el telescopio, los binoculares o lo que usted quiere, en la perspectiva de Dios eterno y no de Satanás. Porque ese es el Dios de toda gracia. Ese Dios de toda gracia que está a nuestro favor, a la iglesia, a favor de la iglesia, por supuesto, a pesar del acecho temporal de Satanás, no hemos perdido la identidad. Por eso nuestro Señor y nuestro Salvador sigue siendo Dios nuestro Padre. Porque el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Cuál cree usted que es la perspectiva de la mayoría de los creyentes ante el sufrimiento temporal? Recuerde que hay una palabra que usa la Biblia acerca de las pruebas. Cuando dice la palabra de Dios que permanezcamos firmes cuando os halléis en diversas pruebas. Y la prueba es una porción de algo, no es un todo. Es una prueba, es una porción. Las pruebas en nuestra vida deberían tener un tiempo limitado, no van a durar siempre, no van a durar toda la vida. Y es por eso que el Señor nos da fortaleza en medio de la prueba, porque eso va a terminar eventualmente. Sé que ustedes y yo podemos a veces encontrar algunas pruebas eternas, nunca terminan, pero es necesario entender que esto va a ser pasajero. Por eso aquí hacemos la pregunta: ¿cuál cree usted que es la perspectiva de la mayoría de creyentes ante el sufrimiento temporal? Muchos dicen que no deberíamos hacerlo, es decir, que no es necesario que pasemos por un sufrimiento, que no es temporal. A veces unos creen que es permanente, pero no.
El sufrimiento no es temporal, no es permanente, es temporal. Tenemos que estar tomados de la mano del Señor. Por eso la realidad del creyente después de ese sufrimiento temporal es encontrarse frente a frente con Dios, porque Él es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Y qué viene después de esto? Dice, después que hayáis padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, Él mismo os fortalezca. La palabra padecer significa sufrir, pasar por experiencia con la implicación del sufrimiento. Eso significa pasho, que es el término hebreo, el término griego, perdón. El mismo Señor obrará en la vida del creyente, dice, perfeccionándonos. Y la palabra perfeccionar la podemos traducir como acondicionar, amoblar completamente, remendar, restaurar. Como decía hace un rato, no estamos hablando de esa perfección absoluta, no es eso a lo que la Biblia se refiere. Después dice que nos va a afirmar. Sterizo es la palabra que se usa original en el griego y eso significa fortalecer, afirmar, establecer y fijar. Fortaleciéndole viene de la palabra steno y es hacer más capaz, afirmar y fortalecer. Después dice establecerse. Estas 4 palabras las analizamos en nuestra introducción. Hoy estamos viendo la etimología. Estableciéndole viene de la palabra temelio y significa fundar, cimentar, establecer firmemente. Por todo esto, el Señor remendará cualquier herida que el creyente tenga consecuencia de un ataque, del acecho de Satanás. Ustedes y yo vamos a ser remendados por Dios. Yo creo que el 20% de las personas que llegan a una iglesia a buscar de Dios lo hacen sin ninguna presión. Un 20%, un porcentaje bastante mínimo de una congregación. El restante 80% ha llegado con problemas, ha llegado con chocados, como decimos algunos, ha llegado a buscar que el Señor nos repare. Llegamos por algún motivo en la búsqueda de Dios desesperados. Eso en la mayoría de las congregaciones. Y es por eso que Dios aquí promete que ustedes y yo vamos a encontrar en Él esa reparación. El Señor remendará cualquier herida que el creyente tenga como consecuencia del acecho del diablo y le restaurará completamente. Muchos a esto le han llamado romper cadenas, romper herencias de maldición, ser liberados, etcétera, etcétera. Cualquiera de los modelos en los cuales hayamos creído en la técnica que Dios va a usar para poder echarnos adelante y para poder remendar todo lo que el mundo nos rompió, al final la gloria siempre va a ser para Él. Por eso tenemos que estar seguros siempre de que Él es el único que tiene el poder para sacarnos adelante a ustedes y a nosotros. Y es por eso que una vez más leemos esta parte de la palabra, en donde dice que a Él le daremos, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y el versículo 11 dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos damos cuenta que el apóstol Pedro nos está queriendo dar esa maravillosa oportunidad. Y nos damos cuenta también que en el capítulo anterior a este, en 1 de Pedro 4, versículos del 10 al 11, él repitió, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nos damos cuenta cómo el Señor está repitiendo esa palabra hacia nosotros porque es el mensaje que necesitamos para salir adelante. Hermanos, es necesario que nos mantengamos en este contacto con Dios. Es necesario que entendamos también todas estas salutaciones finales que el Señor manda, que no solo fue para la iglesia en ese tiempo, sino para todos nosotros, que decía que por conducto de Silvano, a quien tengo un hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Y aquí hace un pequeño resumen de toda la epístola. Esto a través del cual en algunos versículos nos amonestó, pero que en otros también nos edificó a través de los testimonios y de las cosas que Él nos dijo, inspirado por el Espíritu de Dios, era para nuestra edificación. Y todo sea, dice Él, para la gracia de Dios. A la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, saludan. Por supuesto, no era su hijo biológico, era su hijo espiritual. Saludados unos a otros con ósculo de amor. Paz sea
con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Me encanta cómo termina la carta, porque después de habernos advertido acerca de la acechanza de Satanás que nos quiere devorar, al final cierra diciéndonos paz, que era por supuesto un saludo y una despedida natural, común entre los hebreos. Pero termina así: paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Y ustedes y yo estamos en Jesucristo. De esta manera hemos querido terminar este estudio de la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a ver para dónde nos conduce el Señor en nuestros siguientes estudios. Vamos a ver qué nos dice el Señor que debemos ir a leer y estudiar línea por línea. Pero ha sido para nosotros un gusto, un privilegio poder compartir esta epístola maravillosa del apóstol Pedro. Espero que nos haya edificado a muchos y que haya sido de enorme ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a terminar con una oración, pero yo le quisiera pedir, si hay alguna persona que se conecta por primera vez, tal vez le han invitado, tal vez le pasaron un link para que usted se conectara y usted no tiene al Señor Jesús en su corazón, es decir, no le ha pedido que llegue a gobernar su vida, que tal vez usted ha creído en Dios, un Dios lejano, un Dios que vive en el cielo, pero que usted necesita abrir su corazón a Cristo. Yo le invito a que lo haga. Yo no le puedo perdonar los pecados, ni le puedo asegurar la vida eterna, ni yo no puedo hacer nada. Eso solo lo hace Dios. Yo lo único que puedo hacer, y todos nosotros, es acompañarle en una oración, en donde usted le va a decir personalmente a Dios que quiere que sea parte de su vida. Dios en ese momento, de acuerdo a lo que dice la Biblia, entonces ministrará perdón de pecados, le dará la vida eterna, y el Espíritu de Dios empezará a morar en su corazón, el cual va a ser un cambio interno en usted. Nosotros los seres humanos no podemos cambiar nada, pero Dios sí lo puede cambiar. Si usted está siendo en ese porcentaje del 80% de los cuales llegamos chocados, revolcados, accidentados, calaseados, golpeados por la vida buscando a Dios, yo le aconsejo que busque a Cristo, que le abra su corazón. Le puedo acompañar en una oración, eso sí lo puedo hacer. Si quiere dar ese paso de fe, diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. Entra a mi vida, perdona mis pecados y dame vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén.